Combate, oh Señor, a los que me combaten. Ataca a los que me atacan. Echa mano del broquel y del escudo, y levántate en mi ayuda. Empuña también la lanza y el hacha para enfrentarte a los que me persiguen. Dile a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean puestos en fuga y humillados los que traman el mal contra mí. Sean como paja delante del viento, con el ángel del Señor acosándolos. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, con el ángel del Señor persiguiéndolos. Porque sin causa me tendieron su red, sin causa cavaron fosa para mi alma. Que venga destrucción sobre él sin darse cuenta, y la red que él mismo tendió lo prenda. Que caiga en esa misma destrucción, y mi alma se regocijará en el Señor, en su salvación se gozará. Dirán todos mis huesos, Señor, ¿quién como tú, que libras al afligido de aquel que es más fuerte que él? Sí, al afligido y al necesitado de aquel que lo despoja. Se levantan testigos malvados y de lo que no sé me preguntan. Me devuelven mal por bien para aflicción de mi alma. Pero yo, cuando ellos estaban enfermos, vestía de cilicio. Humillé mi alma con ayuno y mi oración se repetía en mi pecho. Como por mi amigo, como por mi hermano, andaba de aquí para allá, como el que está de duelo por la madre, enlutado me encorvaba. Pero ellos se alegraron en mi tropiezo y se reunieron. Los agresores, a quienes no conocía, se juntaron contra mí, me despedazaban sin cesar. Como bufones impíos en una fiesta, rechinaban sus dientes contra mí. ¿Hasta cuándo, Señor, estarás mirando? Rescata mi alma de sus estragos, mi única vida de los leones. En la gran congregación te daré gracias, entre mucha gente te alabaré. No permitas que se regocijen a costa mía los que injustamente son mis enemigos, ni que guiñen el ojo con malicia los que sin causa me aborrecen. Porque ellos no hablan paz, sino que piensan palabras engañosas contra los pacíficos de la tierra. Y abrieron bien grande su boca contra mí, dijeron, ajá, nuestros ojos lo han visto. Tú lo has visto, Señor, no calles. Señor, no estés lejos de mí. Despierta y levántate para mi defensa y para mi causa, Dios mío y Señor mío. Júzgame conforme a tu justicia, oh Señor Dios mío, que no se rían de mí, que no digan en su corazón, esto es lo que queríamos, que no digan, lo hemos devorado. Sean avergonzados y humillados a una los que se alegran de mi mal, cúbranse de vergüenza y deshonra los que se engrandecen contra mí. Canten de júbilo y regocíjense los que favorecen mi causa. Y digan continuamente, engrandecido sea el Señor, que se deleita en la paz de su servicio. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Ahora veremos un comentario devocional del Salmo 35, escrito por Esteban Correa. Versículos 1 al 4. En este salmo, David estaba siendo perseguido por Saúl y sus hombres para destruirlo. Pero también en este salmo encontraremos palabras proféticas concernientes a Cristo. David expone sus propias experiencias, pero que tenían a su vez un carácter profético acerca de la vida del Mesías. Saúl tenía envidia de David porque éste estaba ganando la popularidad y aprecio del pueblo, y a su vez había sido ungido como un próximo rey de Israel. Saúl representa la envidia carnal y diabólica.
Era un hombre que no entendía el plan de Dios, no buscaba ni amaba a Dios como David. Por eso, encendido por su maldad, envidia y odio, hacía el escogido de Dios. Quería abortar el ascenso de David al trono. Proféticamente, esta persecución fue efectuada en Cristo en sus días en el Nuevo Testamento. Las huestes de maldad que operan en contra del plan de Dios se desplegaron en la vida de David y se repitieron contra Jesús de la misma manera. La oración de David surge del conocimiento de Dios. Es aparentemente una oración fuerte, de venganza, pero en verdad está basada en que Dios haga justicia. Simplemente David presentaba al Señor todo lo que consideraba injusto. Dejaba el juicio y castigo al Señor. Él sabía que no podía obrar justicia por su propia mano, que era el Señor el que debía intervenir. Íntimamente sabía que eran hombres perversos y crueles, y pedía a Dios que los detuviera con una oración imprecatoria para que su poder los detenga. En Romanos 11:18, Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando nosotros estamos frente a una situación dolorosa, injusta, de maltratos o de dichos que nos han dañado, debemos aferrarnos a que Dios obrará en nuestro favor. Él hará justicia, nos dará el alivio y pondrá las cosas en orden, porque no dejará caer al justo, al que lo busca con sinceridad. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se nos enseña que Dios juzgará todas las cosas, y aún así, no somos nosotros los ejecutadores de la justicia divina por mano propia, utilizando nuestra ira o violencia. Por eso Jesús nos enseñó a perdonar y aún a amar a nuestros enemigos, porque en verdad el Señor quiere la salvación de todos los hombres. Sin embargo, todo aquel que se niega a creer en el Hijo de Dios y lo rechace, tendrá sus consecuencias. No suena muy amigable hablar sobre el juicio de Dios y muchas veces se intenta evitar este tema, pero la Biblia no lo evita. Solo hay que tratarlo como se debe, sin levantar nuestro dedo para condenar de forma ignorante o carnal. Nosotros también somos imperfectos y Jesús nos enseñó a orar por nuestros enemigos. Por eso, el amor es lo principal y en todo caso, si es necesaria la justicia de Dios, será Él quien se encargará de hacerla y lo hará de forma perfecta. Dios es el juez justo y nada quedará impune. Si un enemigo nos pide perdón y se arrepiente de su maldad, Dios lo perdona y nosotros debemos hacerlo también. Pero si no lo hace, caerá bajo el juicio de Dios. Versículos 5 y 6. David pide que el ángel del Señor los persiga y los acose a sus enemigos, y para esto también es necesario entender que hay una lucha espiritual. Fíjense que en Efesios 6:12, en la Nueva Traducción Viviente, dice: Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Detrás del ataque o furia de las personas en contra de los hijos de Dios está el deseo del diablo que utiliza a las personas en nuestra contra. Pero nosotros debemos levantarnos en oración, atando todo espíritu y todo ataque del enemigo en el nombre de Jesús. Es necesario hacer guerra espiritual para mantener la paz y la victoria en nuestra vida, declarando que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que su sangre nos ha lavado y limpiado de todo pecado, y ahora tenemos autoridad sobre toda fuerza de maldad en nuestra contra. Podemos también solicitar al Señor que envíe sus ángeles para luchar en nuestro favor y protegernos.
Versículo 7 y 8. Aquí David aclara en su oración que sin causa lo persiguen, es decir, por pura maldad o envidia. No había una motivación lógica o un sentido claro, solo las fuerzas de maldad en estas personas. Estaba moviéndose para destruirlo. Por eso David le pide al Señor, sabiendo que no se trataba de una consecuencia de su mal obrar, y pide que esa misma maldad caiga sobre ellos. Toda persona que mantenga su mala conducta recibirá la cosecha tarde o temprano. Por eso, nosotros debemos orar por aquellos que están cegados y llevados por la maldad, para que sean librados de la oscuridad y tengan arrepentimiento. Versículos 9 y 10. Esta es una parte de agradecimiento y de oración que proclama la justicia de Dios. Aún estando todavía David en su batalla y sufriendo persecución, es una proclama de que el Señor es justo y libra a los afligidos y débiles de manos de los malvados. De esta manera, viene gozo, alegría y salvación en nuestro favor. David tenía la certeza que así sería, porque el Señor siempre será justo y librará a todos aquellos afligidos y débiles que clamen a Él. Saldrá en defensa de quien no la tiene, pero que se refugia en el Altísimo. Versículos 11 a 16. Aquí David describe la injusticia contra él. Había personas por las que él había orado para que se sanase, personas a las cuales apreciaba, pero ahora estaban haciéndole la guerra sin razón, y esto realmente era una situación muy injusta, dolorosa, de traición y maldad. Aparece una referencia mesiánica en el versículo 11 sobre los testigos falsos que se levantaron contra Jesús para condenarlo delante de las autoridades. Las mismas actitudes de maldad que se levantaron contra David en este salmo se repitieron como profecía mesiánica en el Nuevo Testamento sobre la vida de Cristo. El versículo 15 dice que estas personas se ponían contentas con su mal, algo totalmente aborrecible para Dios. Gente que ni siquiera lo conocía se había unido a esta turba encendida de injusticia. Parece ser que el odio, la envidia o la amargura de ciertas personas haya cabida en otros corazones a su alrededor. Así como las buenas cosas inspiran admiración y ejemplo, también se contagia la maldad y la injusticia. Una persona infectada con este tipo de mal puede arrastrar a otros que se dejen llevar. Por eso, querido amigo, es importante clamar, hacer oraciones y guerra espiritual para detener estas batallas cuando se levantan. Oremos para que las tormentas se detengan. Que todo hueste de maldad, principado y potestad caigan bajo el poder del nombre de Jesús. David nombra calumnias, burlas e insultos. Esta parece ser una de las formas que el enemigo usa para denigrar y derribar a otras personas. Por eso debemos estar firmes contra las acechanzas del enemigo, porque somos más que vencedores y tendremos gozo y paz. Versículos 17 al 25. En este punto comienza una súplica fuerte y desesperada. David pone toda su queja en Dios. Pide de diversas formas que se haga justicia, que se detenga la maldad. Nuestro clamo debe hacerse contra el avance de la maldad en toda situación. En cosas personales o lo que suceda masivamente sobre ciudades o naciones, es nuestro deber clamar y pedir justicia cuando vemos el avance del reino de las tinieblas. No permitamos que sea blasfemado el nombre de Dios. Pidamos, clamemos y señalemos la injusticia que afecta a las personas por medio de la oración, para que prevalezca la voluntad de Dios y no la de los perversos. En el verso 19 hay otro texto profético citado por Jesús. En esa oportunidad, el Señor declaraba que aún habiendo visto sus milagros,
sin causa lo odiaban, citando este Salmo 35 en el verso 19. Veamos cómo lo dice el Evangelio. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. San Juan 15, 24 al 25. Por tanto, para la vida de David, como para Jesús, se anticipa una victoria. En el versículo 18 dice: Después te daré gracias y te alabaré. Versículos 26 al 28. Finaliza el Salmo con una declaración profética, y podemos ver que esta última declaración está basada en las promesas que Dios hizo a Abraham y a todas las personas de fe. En Génesis 12:3, que dice: Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga. Maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. David hace una proclama basada en esta promesa del versículo 26, pero da el resultado de la victoria y la justicia de Dios en el versículo 27. Dios se deleita en la paz de su siervo. El Señor está a favor de quien le sirve y le dará triunfo. David sabe el final de la historia y declara: Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Hagamos juntos ahora una oración basada en el Salmo 35. Padre mío, levántate en mi vida para que sea derrotado todo enemigo de mi alma. Que retrocedan los que desean mi mal. Que se decaiga el plan de los malvados para destruirme. Levanta tu espada y tu lanza para enfrentar a mis enemigos. Corta la maldición del pecado sobre mi vida. Y que toda persona abusada por el diablo sea apartada de mí, en el nombre de Jesús. Sean confundidos y humillados los enemigos que traman el mal contra mí. Confunde el plan de Satanás contra mi vida, para que prevalezca siempre tu voluntad. Padre Celestial, envía tus ángeles que vengan en mi ayuda y sean dispersados como paja en el viento. Todos los espíritus malignos que quieran mi perdición. Que toda persona malintencionada se arrepienta y tenga convicción de pecado para salvación. Dios Padre, pongo en tus manos toda persona que se comporta conmigo injustamente. Te entrego todo aquel que me causa aflicciones y me hace la guerra. Yo los perdono y dejo la justicia en tus manos. Que tus ángeles acosen a los huestes de maldad en mi contra, para que sea derribada la burla, el menosprecio, la maldad y la injusticia sobre mí. Que la oscuridad y las tinieblas que se quieren levantar en mi ciudad y mi nación sean avergonzadas y humilladas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque eres el juez justo del universo y nos harás justicia de todo acoso y crueldad. Que se haga tu voluntad en nuestra vida. Te alabamos por tu victoria y justicia desde ahora y para siempre. Pido y proclamo todo esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén.